esperar. La libertad respira, la marea perdida, tranquila. Querida, tus palabras me brotan, salen como las olas, espuma, me cura, mi mano me acompaña, recorro la desparrama y salen canciones. Buenas. Bueno, así de, ¿todo bien? Será que saco la cortina de fondo. Profesional, muy bien. Full. Ahí estamos. Bueno, te cuento, porque esta cortina, hasta que esperamos que entre la gente, esta cortina es de unos chicos de Necochea, se llama Reflejos, el tema, ¿sí? Del tesoro de Argivaray. Argiván, siempre lo digo mal. Y bueno, Fede, que es un amigo mío, es alumno del colegio, así que bueno, le propuse tenerlos de cortina, así que muchas gracias por aceptar, ¿no? Y dejarme tener su tema de cortina, que la verdad que está buenísimo. ¿Cómo Muy vas? bueno. Todo tranqui, por suerte. Un día con un poco de trabajo, pero bien. Llegando a esta hora tranquilo. ¿Vos cómo estás? Bien, la verdad que bárbaro. Bueno, un poco ahí se sigue sumando gente, un poco para introducirnos, ¿no? En este hilo de UAC, ¿no? Bienvenido a la comunidad UAC, vos ya sos parte, ¿no? Porque da la casualidad de que este ciclo empezó presencial y vos tuviste la oportunidad de estar presencial en el colegio, que Ujú. los docentes se acuerdan mucho de vos y bueno, ahora vas a estar en esta modalidad virtual que, que bueno, sigue o continúa con un hilo de charlas, que no sé si estuviste atento, que se llama Un colegio con inteligencia emocional. Y bueno, la idea básicamente es hacer comunidad, apoyar la comunidad en este tiempo y darles recursos o charlas que los motiven a pensarnos en este contexto, ¿no? Que es tan difícil. Así que bueno, te presento a vos, para los que ya te conocen y para los que no. Sí, Bruno Silva, colega. Y ahora, bueno, una faceta de investigador también, ¿no? Ujú. Eh, Así es. que bueno, hoy nos vas a hablar un poco de la salud mental en los distintos agentes de la situación educativa. Así es. Eh, con, como quieras, empezar a introducirnos o para empezar a dialogar sobre qué es esto de que nos vas a iniciar a hablar. Dale. Me parece que está bueno por ahí empezar. Bueno, primero saludar a la gente, agradecer el espacio. La verdad que eh, es es una unidad académica con la que he tenido una buena experiencia y que me parece que se trabaja muy bien, así que siempre es bueno volver. Y en cuanto a a lo que vos introducís, del título este que escogimos un poco ahí pensando, por ahí suena medio así como gigante esto de salud mental y situación, o mejor dicho, salud mental en distintas agentes de la situación educativa, pero un poco asociando a este ciclo de charlas y lo que vos decís, ¿no? De la inteligencia emocional, me parecía fundamental tomarnos un tiempo, ahora que ya estamos cerca de mitad de año, en realidad estamos a mitad de año, pero bueno, de ciclo lectivo, tomarnos un tiempo para reflexionar cómo hemos ido sobreponiéndonos a este sacudón que representó esta situación tan extraña, o de tanta incertidumbre, que no sabíamos y no sabemos cuánto iba a durar, pero que sin duda afectó distintas dimensiones de nuestra vida y que una de ellas ha sido la situación educativa, ¿no? Y la dimensión educativa, ¿no? O sea, los procesos de enseñanza y aprendizaje y su posibilidad de continuación. Entonces me parece importante poder pensarnos ahora en retrospectiva a propósito de cómo hemos ido haciendo para sobreponernos a esta situación. Me parece que la perspectiva de la salud mental, y es algo que yo escuchaba que lo hablabas por lo menos con Hernán, que pude escuchar esa charla, es fundamental y hay que tenerla muy presente, ¿sí? También si una cosa nos ha enseñado esta situación es que la salud mental es fundamental,
justamente, y es algo que parece obvio, pero muchas veces se pierde de vista, y que muchas veces el hecho de que una situación se advenga de una forma tan inesperada nos hace también subestimar cómo nos sentimos, ¿no? A veces nos mandamos a responder y a tratar de sostener y a tratar de dar continuidad, y allá muy por el fondo queda cómo nos sentimos, toda la ansiedad que esto nos generó, la inseguridad, los miedos, ¿no? Distintos malestares que se fueron dando. A ver. A ver si soy yo. Ahí está, tuviste un pequeño delay. Sí, ahí bien, ahí te escucho bien. Sí, consultemos a la gente a Buenísimo. ver quién era el del delay. No sé si yo o vos, pero bueno, Creo que era yo. retomando, lo que me pareció interesante, continuando con los hilos anteriores, es que el título que surgió dentro de una charla nuestra que me pareció muy interesante, que surgió así como de la nada, que abarque la situación educativa, como vos decís, y que abarque la salud mental tanto en los docentes como en los niños, niñas y adolescentes y como en las familias. Quizá he visto muchas propuestas que están dirigidas a una sola parte y hacen un corte pensando no la situación educativa como el conjunto de esos tres dimensiones o subsistemas, ¿no? Y cómo esa interrelación entre sistemas tiene sus repercusiones en la educación. Absolutamente. Me parece importante, y yo cuando te comentaba el interés, te decía que me parecía fundamental esto de los distintos agentes que involucre también a las familias, ¿no? Y no solamente estudiante y docente, porque también si algo, con algo nos ha enfrentado esta situación, este confinamiento, es con las dificultades de los niños y de las niñas, en este caso si hablamos de una institución primaria o secundaria, pero también incluso si pensamos en niveles superiores, ¿no? Con las dificultades no solo de los niños y de las niñas, sino también con empezar a valorar desde otro lugar el rol, no solo del docente, sino también de otros profesionales, como por ejemplo los psicopedagogos o psicopedagogas, que tienen mucho que ver con la unidad académica de ustedes, ¿no? Y cómo las familias empiezan a registrar quizás todo ese trabajo que hace que los niños y las niñas puedan sostener una estabilidad, digamos, y obtener también contención más allá de lo que es únicamente la transmisión de saberes, y entonces que es indispensable a partir de eso hacer un análisis de cómo tenemos que pensarnos más en equipo, por así decirlo, para afrontar esta situación, y no tanto como en oposiciones. Y esto a veces parece como lógico y en algunos casos se dio naturalmente, pero en otros casos se ha dificultado y de hecho han habido también como muchos reclamos a las instituciones educativas o mismo a los y las docentes, reclamando quizás acciones o presencias que en realidad eran inhumanas o son inhumanas. Entonces, en ese punto también interesante pensar si en vez de tirarse la pelota respecto de las responsabilidades que hay que tomar en cuanto a esto, no es mejor empezar a hacernos cargo de qué es lo que está de fondo, ¿no? ¿Por qué esto nos está afectando tanto? Y en ese sentido, a mí algo que me parece muy importante es pensar, remontarnos al principio de esta situación y pensar con qué expectativas nos encontró. Todo esto acotándolo, ¿no? En este caso al plano educativo, ¿no? ¿Con qué expectativas nos encontró? Rápidamente y según cada establecimiento, ¿no? Pero en general los que han podido funcionar, y ahí hacemos un paréntesis que tiene que ver con, ojo con decir que esta situación nos ha enseñado que más allá de nuestra clase social a todos nos afectó igual, porque eso no es cierto, y en estos casos se ve, no es así, digamos. Hay mucha diferencialidad entre quienes tienen determinados accesos y comodidades y quienes no, pero digamos que en el caso de quienes han podido sostener algo de la situación educativa, ¿sí? Generalmente se han puesto la expectativa de poder dar una continuidad ideal, como si nada hubiera pasado, ¿no? Tanto en el plano de los contenidos,
como en los métodos, como en los horarios, como en los materiales, ¿no? Y en el rol también. Entonces, eso involucra, o mejor dicho, implica una primera problemática, que es decir, no empezamos a asumir el problema como realmente lo es. No reconocimos realmente la magnitud que esto iba a tener en nuestro día a día y en nuestra capacidad de sostener algo como las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, eso primero que nada. ¿Cuáles expectativas nos pusimos? Generalmente muy ideales y muy ambiciosas, y cómo, si partimos de esas expectativas, no es muy normal que nos frustremos después en la práctica. ¿Se entiende? Porque digo, si pretendemos poder sostener la situación educativa en este caso como si nada sucediera, nos vamos a encontrar con que sí, están sucediendo un montón de cosas, que nos atraviesan, que no están por fuera. Entonces también esta situación me parece que lo que hace es hacer que más que nunca el contexto sea parte de la trama educativa, ¿no? Que tenga que estar presente en el aula o en la reunión o en los temas que se trabajan. Es muy difícil escapar del contexto, pero idealizar nuestra práctica es de alguna manera escaparle o negar su magnitud o su potencia, ¿no? Eso me parecía muy importante de destacar como para empezar. Entonces, habría un ideal del proceso de enseñanza-aprendizaje al que no se podría alcanzar nunca, ¿no? Y quizá nos creímos que sí y hasta nos fuimos como confundiendo en el proceso, ¿no? Quizá uno se pone a pensar de cómo fue surgiendo el plan de continuidad pedagógica y hasta primero surgió el contenido antes de verificar los recursos de cada persona, ¿no? Y cuál es la comunidad a la que se dirigía ese material. Exactamente, exactamente. Es muy importante lo que vos decís, porque hicimos como si nada pasara, o tratamos de hacerlo, que vos mencionabas como una terminología medio sistémica, y en ese sentido, si lo pensamos educacionalmente, es como hicimos algunos pequeños cambios para que todo parezca como si nada hubiera cambiado, ¿no? Y evidentemente estábamos ante una situación que borraba y corría todos los parámetros que nosotros tenemos o estamos acostumbrados o acostumbradas. Entonces, insisto, una cosa es que en un primer momento nos haya agarrado de sorpresa y hayamos querido responder, ¿sí? Y podamos decir, bueno, a ver, hubo continuidad, y otra cosa es lo que fuimos haciendo en el transcurso, ¿no? Y vos decías, bueno, sobre la marcha fuimos haciendo algunas modificaciones, nos hemos ido dando cuenta, pero en algún punto yo creo que algo recurrente, por lo menos por los discursos y con la gente con la que yo hablé, tanto docentes como familias y también estudiantes, en algún punto algo que fue recurrente fue el malestar. O sea, como que siempre, acompañando la práctica educativa, más allá de valorar algunas cosas y más allá de intentar dar continuidad, había, por algún momento, esta cuestión de que haya un malestar, ¿no? Entonces, el estudiante por ahí hace ciertos logros, pero no los valora, o piensa que no fueron tan importantes, o piensa que no está aprendiendo. El docente por ahí puede sostener de la manera en que puede la situación, pero siente que algo le falta, o no está seguro de sus herramientas. Y las familias un poco lo mismo, se empiezan a asustar porque dicen, bueno, a ver, ¿hasta qué punto puedo yo lidiar con mis hijos? ¿Puedo estar disponible? ¿Puedo acompañar? Entonces es como que yo creo que si algo es recurrente, en principio es una sensación como de que no termina de alcanzar, ¿no? Y esa sensación sin duda es que está ligada al ideal. Eso es lo que yo por lo menos visibilizo y lo que voy pensando. Coincido totalmente, además que ha sido un prejuicio creer que la virtualidad puede, o tiene en realidad, más que puede, sustituir la presencialidad, ¿no? Y quizá el primer movimiento que han tenido los docentes es el revoleo de contenidos, el revoleo de PDF, de tareas. No sé qué pensás al respecto de ese primer movimiento. Yo coincido, me parece que es algo que todos y todas hemos escuchado, ¿no? Decir, bueno, la cantidad de tarea que se está dando es desmedida, digamos, hasta qué punto estamos planteando que eso sea posible de hacer. Entonces, e incluso también cómo nos fue encontrando en distintos momentos a todas las personas que tenemos que ver con la situación, porque, por ejemplo, si vos ves esto, tenés todos los factores, ¿no? El docente o la docente piensa, bueno, tengo estos contenidos y tengo que tratar de darlos como si nada sucediera, solamente que ahora los mando de forma virtual, ¿no?
el niño lo recibe y se estresa, se ve abrumado, ¿sí? O piensa que no lo puede, digo, resolver y convive con la frustración, ¿no? Y entonces, y la familia en algún punto le sirve, quiero decir, por ahí viene bien para decir, bueno, tenemos algo en que ocupar a los nenes y a las nenas, digo, o para hacer algo en familia, o para sostener algo de la rutina, cuando todo era incertidumbre, pero en general lo que sucedía es que era como una expectativa virtual que en lo concreto no se podía llevar a cabo. Y me parece fundamental también lo que vos planteás, que es decir, nos hemos confundido un poco con las etimologías, ¿no? Con decir que la conexión, ¿no? Esto que se llama de estar conectados o estar en línea, realmente implica algún tipo de conexión más genuina que solamente estar en Internet. O sea, conexión es un término mucho más amplio y que implica muchas otras cosas que sostener una presencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las cosas que también se ha tendido a hacer, no en todos los casos, pero sí que hay muchas experiencias, es a tener una visión homogénea de lo que es lo que son los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Pensar que los estudiantes, todos y todas, tienen las mismas condiciones, los mismos recursos, la misma disponibilidad, y en ese sentido lo que sucede es esto que hablamos, homogeneizar, que es perder de vista cómo cada persona singular se ve afectada por esta situación. Entonces, eso también es una cuestión que en lo presencial generalmente se da y no se pregunta tanto, o que quizás hay un momento en el cual un docente o una docente se puede acercar y preguntar o generar algún otro tipo de lazo, y que en lo virtual a veces ha quedado medio por fuera, ¿no? Es como, bueno, es para todos lo mismo, sin tener en cuenta los distintos matices y demás, y ahí lo que se hace a veces es perder la singularidad y, yendo un poquito más lejos, perder la condición humana, digamos, ¿no? Es como que a veces también otra tendencia que ha habido en estos momentos es a pensarnos de una forma más maquínica, ¿no? Maquínica en el sentido de yo exigirme estar presente, que nada me afecte, cumplir a rajatabla con el plan estipulado, y que los estudiantes y las estudiantes puedan hacerlo y que las familias siempre puedan ponerse, o sea, digo, expectativas que no contemplan quizás lo humano y cómo eso humano se ve atravesado por un contexto de pandemia, porque además es eso lo que está sucediendo, es un contexto de incertidumbre absoluta y aún persiste. Y lo que me parecía muy, muy acertado de tu propuesta, ¿no? Que vos esta deshumanización de la que hablás, no solo la pensabas en relación al alumno, sino también en relación al docente, ¿no? Que hoy en día tiene que estar conectado 24 horas, o quizá esa pausa o ese interín de ir al trabajo y volver y de diferenciar el lugar de trabajo del lugar de ocio se perdió. Totalmente, y ahí aparece algo muy importante en lo que vos planteás, que es que estos entornos virtuales que nos agarran sin entrenamiento, tienen una parte que es un poco perversa, que es la hiperconectividad, que es estar todo el tiempo disponible para. Entonces, a todos y a todas nos ha pasado de por ahí estar trabajando 4 veces más de lo que trabajábamos antes. E igualmente, como te digo, que sea recurrente esa sensación de malestar, porque digo, te matás armando algo, tratás de estar disponible, de siempre poder responder, y sin embargo, cuando lo llevas a cabo igual te queda un sinsabor, porque lo contrastás con un ideal que parece que igual lo que hiciste no está tan bueno o no es tan satisfactorio, y del otro lado uno se encuentra por ahí con que hay chicos y chicas que no sostienen o familias que no sostienen y tiende a interpretar que eso pasa por mí, que es porque yo hice algo mal, porque no fue suficiente. Entonces, ahí también se implica dessubjetivarse, ¿no? Es como quemarse hasta tal punto de pensar que uno tendría que responder más allá de lo que le está pasando. Entonces, es importante que en un punto eso se hace insostenible. Si uno no frena la pelota y no dice, che, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo se estarán sintiendo mis estudiantes? Esto que decías vos, ¿no? De la inteligencia emocional. Hasta si uno no logra hacer eso, nos estamos compenetrando con las computadoras, digamos, ¿no? Estamos tratando de funcionar así. Cierta información, procesarla y devolver algo, ¿no? Y lo que pasa en el medio no importa. En este momento, lo que pasa en el medio es incluso más grande y más importante que la finalidad que estamos priorizando de la institución educativa. Quiero decir, la institución educativa tiene muchas misiones, no es solamente transmitir conocimientos. Dentro de sus misiones está acompañar,
alojar, contener, suavizar experiencias de este tipo. Entonces pareciera ser que en un momento priorizamos más que nada la cuestión de la transmisión de aprendizajes formales, además, porque perdemos de vista que todo esto que está sucediendo puede representar aprendizajes muy importantes y significativos, y entonces lo que se genera es un caldo de cultivo en el cual los resultados pasan más que nada por la frustración y la inseguridad, como decís vos, sobre todo también en docentes, ¿no? Y es complicado y también pensar, digo, si todavía es incierto, si todavía es incierta el conocimiento sobre cuándo vamos a continuar con la presencialidad, ¿hasta qué punto es sostenible seguir sintiéndonos así día a día? Es una saturación muy fuerte. Y me llama, o me da un poco de risa, ¿no? Que algo que tiene que ver con nuestra formación, de quizá teníamos una psicología laboral donde veíamos ciertos conceptos como burnout, como estrés, ¿no? Que los veíamos asociados a esa área específica, pero que hoy pasan en nuestra casa. Absolutamente. De hecho, más allá de algunas diferencias, pero tranquilamente podríamos pensar estas situaciones, en algunos casos extremos, como al menos preámbulos de un burnout, que sería como quemarse, ¿no? Es un término más de la psicología, pero tiene que ver con quemarse hasta tal punto en que uno se deshumaniza, que empieza a actuar como en piloto automático y solamente quiere que termine la experiencia del trabajo. Lo que pasa es que también esta situación hace que a lo largo del día la experiencia del trabajo no termine. ¿Por qué? Porque estoy todo el tiempo siendo docente. Entonces, si yo estoy todo el tiempo siendo docente y todo el tiempo me llegan mensajes o consultas y siento que tengo que estar disponible, nunca voy a poder relajarme y decir, bueno, a ver, hago algo como si fuera una persona, ¿no? Es como que queda tenida toda mi experiencia de vida por la frustración. Entonces, cuando yo digo, bueno, frenemos la pelota y veamos y cuidemos nuestra salud mental, ahí aparece, bueno, ¿de qué manera podemos hacerlo, no? Y hay algunas preguntas que son interesantes, tanto para docentes, estudiantes y familias, directivos y demás, que es, ¿qué lugar yo le di en mi cotidianidad a asumir que estamos en una situación de pandemia? Digo, ahora que ya vamos 3 meses, ¿yo la hice parte de mi vida o seguí como si nada sucediera? Casi que me olvidé que estaba haciendo un montón de cuestiones que no suelo hacer para sostener esta situación. Digo, ¿hasta qué punto estamos actuando algo que no hemos asumido genuinamente? ¿Y hasta qué punto eso es sostenible? Entonces, me parece fundamental esa pregunta. A ver, ¿soy consciente del contexto en el que estoy? Y a partir de eso, ¿qué pienso? ¿Realmente vamos a seguir creyendo que es prioritario encastrar el modelo tradicional de educación en un contexto totalmente distinto? ¿O en en una plataforma totalmente distinta? ¿Es posible eso? Y por eso yo también mencionaba esto de, bueno, nos agarró la virtualidad sin entrenamiento. ¿Por qué? Porque hay gente que se dedica al aprendizaje en línea hace mucho tiempo y no es algo nuevo, pero que aprendió a organizar sus tiempos y a gestionarlos, y además se encuentra con personas que eligieron cursar de esa manera y que sabían a lo que se exponían. Entonces, no es como en este caso que por ahí un niño o una niña nunca elegiría tener que cursar de esta manera, o incluso una persona en el ciclo superior. Entonces, también pensar eso, no es que ahora estamos haciendo educación virtual, así propiamente dicha. Estamos tratando de hacer, en algún punto, educación tradicional, presencial, adaptada a lo virtual. Entonces, si lo empezamos a pensar de esta manera, es entendible que se vuelva insostenible, ¿no? Y a partir de esa pregunta de decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Lo voy a asumir? Si yo lo asumo, también puedo pensar distintas cuestiones. Yo pensaba, esto de alguna manera se nos precipitó, irrumpió ante nosotros. Entonces, sin duda que si lo pensamos desde la psicología, se puede entender que tiene el carácter de traumático. Digo, la situación de la pandemia fue traumática, porque es algo a lo que no estábamos preparados y preparadas, que vino con fuerza enorme y que arrasó con toda nuestra cotidianidad. Entonces, algo del trauma hay. Y ante el trauma, bueno, uno trata de dar alguna respuesta, trata de defenderse, pero hasta que puede asentarse y asumir cómo son las cosas, pasa un tiempo en el cual parece toda una vorágine. Ahora que ya ha pasado cierto tiempo y tenemos experiencia, entre comillas, ¿no? Y hemos empezado a aprender a trabajar en situación, que trabajar en situación significa, bueno, asumir el contexto en el que estoy y las herramientas con las que dispongo o de las que dispongo,
ahora que hemos podido avanzar un poquito en eso, podemos también empezar a asumir que vamos a tener que pensar otra forma de educar en este contexto, y otro rol, y otros contenidos, y otras prioridades, ¿no? Un poco eso es lo que me va resonando al decir construir una versión más humanitaria del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Y entender quizás que a veces pensamos que el recurso necesario para que se sostenga esto es el dispositivo, en este caso, por ejemplo, el celular, y que quizás el recurso necesario y el que está faltando es más que nada el recurso humano, ¿no? La posibilidad de estar disponible, la posibilidad de abrir juego a la afectividad, ¿sí? Digo, que se creen espacios en los cuales docentes, estudiantes y familias puedan contar no solamente cuánto es 2 más 2, sino también cómo se vienen sintiendo, ¿sí? Qué miedos tienen, qué incertidumbres, y que el docente, o sea, quiero decir, que esa pregunta sea de ida y vuelta, que el docente les pueda preguntar a los estudiantes y a la familia, pero también pueda contar cómo se viene sintiendo, y que cada quien pueda tener un poco de contacto con la experiencia de la otra persona, ponerse en el zapato del otro, ¿no? Desarrollar la empatía, porque si no pasa esto, se generan rivalidades, ¿sí? Se generan reacciones de rechazo, como hemos visto, por ejemplo, que sucedió con los médicos, ¿no? Estos médicos que por ahí eran rechazados por sus vecinas y vecinas, y era una cuestión de un egoísmo absoluto, pero que también es entendible que se genere si, ante toda esta situación que se prolonga tanto, no paramos un poco el carro para reflexionar, para ver cómo nos venimos sintiendo. Entonces, me parece que también empezar a pensar estas cuestiones va a ser muy importante de cara a que esto continúe de una mejor manera, más sana. Sí, nosotros, me hiciste acordar un montón de cosas, la verdad que me despertó muchas emociones también lo que me estás diciendo y muchas vivencias compartidas con nuestra comunidad. Y una de las primeras reuniones que tuve con los directivos que ahora están justamente escribiendo, Mariana Tumini, Estela, un poco les decía que lo que íbamos a vivenciar era ver quizá la función social que tiene el colegio, ¿no? Y esto hacía como, o resonaba en tu discurso, en algo que hoy me decías, ¿no? En hacer comunidad, ¿no? Y que me parece una de las cuestiones o los conceptos más importantes para transmitir, y una de las ideas de este espacio es eso, ¿no? Porque ahora yo estoy viendo cómo diferentes docentes, directivos, expresan lo que les pasa, ponen palabra a este hecho traumático a través de la virtualidad. Entonces, dándole el uso a la virtualidad para la salud mental, que me parece sumamente piola, así que te voy a leer un par de comentarios y te voy a dejar esa pregunta acerca de qué es hacer comunidad o cómo lo pensás vos. Bueno, Mariana Tumini pone, tenemos en claro que sostener lo vincular es lo más importante. Ella es la directora de jardín. Estela de Carolis, que es la directora de secundaria, dice, por eso hay que humanizar los encuentros virtuales. Sabrina nos dice, toda esta situación presentó desafíos para todos, una maestra de colegio, ¿sí? Así que te dejo a vos con la respuesta y para que sigamos pensando en esto. Dale, en principio coincido con esos comentarios, me parece fundamental, y me resonó mucho esto de, bueno, humanizar lo virtual, o humanizar la virtualidad. Un poco vos lo habías mencionado. A veces presuponemos que no se puede dar algo de lo humano, de lo afectivo, en un medio virtual, y eso también es subestimar los medios virtuales como posibilidades para conectar desde otros lugares. Yo creo que si algo hemos aprendido también con esta situación, y es importante ir destacando distintos aprendizajes también, ¿no? Más allá de lo que perdimos, distintos aprendizajes. Es que lo virtual puede ser un medio que sostenga la dimensión vincular. Digo, ¿cuántos y cuántas de nosotros y de nosotras en el confinamiento, a través de estas redes y del internet, por ejemplo, pudimos ver a esa persona que tanto queremos o que nos hace tan bien? Y cuánto rechazo a veces tuvimos por hacerlo. Es como que por ahí empezamos enojados y enojadas con la situación diciendo, bueno, no es lo mismo hablar por videollamada que verse y abrazarse. Sin dudas que no. Pero a medida que pasaban los días nos dimos cuenta de que posiciones tan rígidas no nos iban a llevar a ningún lado. Entonces aprendimos, medio a la fuerza, a flexibilizar y a decir, bueno, a ver,
voy a hacer una llamada o una videollamada, ¿no? Y de a poco fuimos dándonos cuenta de que si nos apropiábamos de estas tecnologías, que a veces, al contrario, parece que se apropian de nosotros y de nosotras, porque parece que somos quienes están enganchados a ellas, si nosotros lo tomamos como herramientas, se pueden construir puentes que incluyan algo de lo vincular y de lo humano. Entonces, tener en cuenta eso y no subestimar nuestra capacidad para hacerlo es fundamental, porque si uno ya desde el presupuesto piensa que este vínculo que nosotros podemos tener, por ejemplo, a través de una videollamada, es solamente eso, es solamente superficial, es solamente de ida y vuelta de contenido, y que lo afectivo no juega, estamos perdiendo de vista un montón de cuestiones. Por ejemplo, que yo te veo y sos una cara conocida, que hace bastante no hablo con vos, entonces que a mí me parece que está entretenido, que la gente pone comentarios lindos, o sea, que estos medios te generan una posibilidad de un ida y vuelta y de sentirte en un buen contacto con otra persona que hacen sentir bien. Nos pasa también con la terapia virtual, o sea, si bien es otro tema, pero quiero decir, muchas veces hay prejuicio de decir, bueno, no quiero sostener terapia virtual porque para mí no es lo mismo. Y eso no está en discusión. Ahora, entre no tener un espacio terapéutico y hacerlo a través de la virtualidad, si uno realmente tiene claro el objetivo, que es estar mejor, accede, se flexibiliza. Y cuando empieza a habitar esa nueva posibilidad que antes yo no me permitía, me doy cuenta no solo de que me hace bien, sino que me siento contento porque pude hacer algo distinto. Y eso también es adaptarnos. Entonces, me parece fundamental pensar estas cuestiones. Y en relación a lo que vos me preguntabas de hacer comunidad, me parece también muy importante, porque justamente también si algo ha tendido a hacer esta situación, quizás yo lo vi más en el ciclo superior porque es donde yo ahora estoy dando clases, en la universidad, pero creo que ha pasado también en distintos niveles, es a rivalizar los distintos roles, que es como decir un poco lo que decíamos, ¿no? Uy, el docente, la docente, qué mala leche, la tarea que manda y no le interesa nada, ¿no? Como que se tendió a ver eso. Y del otro lado, uy, los estudiantes no hacen nada, no tienen ganas, no sostienen, y las familias no acompañan y no se ponen y no saben ser padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí no se construye nada, ¿no? Se generan distancias o se profundizan distancias que siempre existieron. Y me parece que otra oportunidad interesante es, como decíamos, poder compartir esta incertidumbre que sentimos, acompañarnos y sacar fuerza de ahí. Entonces, hacer comunidad es eso, es me pongo en el lugar del otro, me doy cuenta cuán importante es cada una de las personas que participa de esto, y también me doy cuenta de lo importante que es sostener la continuidad pedagógica, no solamente, sino también educativa. Y ahí vuelvo a lo que vos decías, que es las misiones de la educación, que tiene que ver con no solamente el aprendizaje formal, sino también, como vos decís, lo social, lo afectivo, ¿sí? Contemplar todas esas dimensiones va a hacer que el tránsito por esto, que nos afecta a todos y a todas, sea un poco más llevadero, sin dudas. Entonces, es como decir, desde una posición muy centrada en mi experiencia, yo voy a tender a ver que soy el que peor la está pasando y que las otras personas están tratando de hacerme algún daño o que qué sé yo, que no son contemplativas y demás. Pero muchas veces yo tampoco lo soy. Entonces, abrir el juego y que hayan espacios destinados a compartir cómo nos sentimos, ¿sí? Me parece que es fundamental hoy en día. Que el estudiante pueda saber que el docente se preocupa no solo porque hizo la tarea, sino también por cómo está, por si le da miedo, por si se siente triste de que no ve a sus compañeros, o cualquier otro atravesamiento que pueda ir surgiendo, me parece que va a ser fundamental para que podamos sacar todo esto adelante, ¿no? Y me parece que tiene que ver también con empezar a pensar, esta situación que no elegimos, y que representa un desafío tan grande, ¿qué nos puede aportar? ¿A qué nos puede mover que sea bueno, ¿no? A generar algo distinto. Y me parece que no solamente en este contexto hay que incorporar lo emocional, o como decís vos, la educación emocional en el día a día. Debería ser algo que aparezca siempre, incluso en la copresencialidad. Y lo mismo la contemplación de la singularidad. ¿Qué es contemplar la singularidad? Ver que no tengo estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4. Tengo a Juan, a María, a Pepita, etcétera. Digo, hay personas con distintos sistemas familiares, con distintas realidades, con distintas dificultades y con distintas necesidades. Y cuando yo puedo ver ese espectro más complejo, es que yo estoy haciendo una práctica humana, porque sea quien tengo enfrente, más allá de su rol de ser estudiante,
Y el estudiante sabe a quién tiene enfrente más allá de que es el docente. No piensa el docente como alguien que está por fuera, mistificado, alejado, que solo quiere transmitir conocimiento frío, sino que puede entender que ahí enfrente tiene un docente que también la está pasando mal, o que también está con incertidumbre, que también siente inseguridades. O sea, me parece fundamental el ejercicio de la empatía. Y si esto no nos mueve a estas dos cuestiones que son flexibilizarnos en cuanto a lo que pensamos que podemos hacer, ¿no? Y a lo que nos parece que es bueno, ¿sí? Si no nos permite flexibilizarnos en cuanto a eso, y si no nos permite corrernos un poco de nuestra propia experiencia y validar no solo lo que me pasa a mí, sino también validar lo que les pasa a las otras personas, estamos dejando pasar una buena oportunidad para mejorar lo que es la experiencia educativa. Eso pienso en relación a esto. Sí, ¿no? La cuestión de que también estamos aprendiendo a la par a atravesar una pandemia, ya seamos docentes, ya seamos alumnos o alumnas, sí, me parece importante. Y acá te traigo una pregunta que es muy, muy interesante, de Antonella, una maestra de jardín, que dice: qué linda charla, se nos hace difícil seguir acompañando y cuidando desde nuestro rol sin invadir, ¿no? Porque acá está hablando del entrecruzamiento, ¿no? De como hablábamos del subsistema familia con el subsistema escuela, que recién hablábamos que la familia no se puede o no se tiene que desligar de la educación del niño, niña, adolescente, ¿no? Que tiene hoy en día esa obligación más que nunca. Y te dejo esta pregunta o esta manifestación de ella como para que le des alguna respuesta, porque está muy interesante la pregunta. Absolutamente, me parece muy interesante y me parece que es algo que también se da y que, o sea, es muy complejo de pensar, pero una de las cosas que primero pienso es, bueno, quizás para que no haya necesidad de sentirse invasivo o invasiva, haya que generar espacios sistemáticos que estén dentro de lo que es la cuestión formal, o sea que digo, dentro de lo que está planificado para el día a día, hayan espacios de participación tanto de los niños como de las familias desde esta dimensión que no tenga que ver con los contenidos específicos. Entonces digo, si uno y una instala un espacio, ¿no? Un campo en el cual las personas puedan poner en juego todo esto que está pasando además del aprendizaje y que está atravesando y en muchos casos obstaculizando, quizás sea más interesante, porque si no lo que sucede es un poco lo que hablábamos. Él o la docente que percibe alguna diferencialidad o alguna dificultad mayor en algún estudiante o familia, además tiene que añadirse la responsabilidad de ocuparse de eso, lo cual no está necesariamente mal, incluso tiene que ver con la vocación, pero sí es recargarse con posibilidades por fuera, porque quedan un poco por fuera de lo que es el circuito formal o el circuito obligatorio, entre comillas, y además genera esta sensación de decir, bueno, ¿estaría haciendo bien, estaría haciendo mal? ¿De qué otra manera puedo generar un efecto positivo? Entonces quizás una buena solución sea decir, instalo en el día a día ese espacio. No importa si no lo usan todos, y no importa si al principio no funciona tanto, o si igualmente en ese espacio termina trabajando solamente esa persona que antes yo iba a buscar por fuera. Pero ahora queda como algo visibilizado, queda como algo instalado. Entonces, también eso, como docentes, una forma de resguardarnos es organizar mejor nuestros tiempos y también nuestra energía. Tenemos energía limitada y disponibilidad limitada. Entonces, todo lo que nos preocupa de este tipo de cuestiones pueden tranquilamente ir de la mano con lo que trabajamos en el aula, ¿sí? O en el aula virtual o en el encuentro virtual. Y las familias, por momentos, también pueden ser parte. Entonces, una cosa es ofrecer un espacio aparte por si alguien no pudo o no puede estar en lo que son los horarios tradicionales, que eso también puede suceder, y otra cosa es pensar que eso lo tenemos que ir haciendo, emparchando por fuera. A mí me parece, y esto obviamente no es una respuesta que diga hay que hacer esto, pero sí un pensamiento, que quizás lo que haya que hacer es integrar más esas problemáticas al día a día, integrarlas, nombrarlas, ponerles palabras, ¿no? Eso me parece fundamental. Y que tiene que ver un poco con lo que vos decías, ¿no? Si esta situación comparte tanto con lo traumático,
nosotros desde la psicología podríamos pensar que lo traumático se va sanando hablándolo, ¿sí? Visibilizándolo, intercambiándolo y viendo cómo eso que yo pienso que tanto me preocupa a mí, también le preocupa a muchas otras personas. Y esa grupalidad también alivia. Entonces, yo creo que pensándolo de esta manera puede ser interesante además, no solo para trabajar con esas personas que ya presentan dificultades y que hemos logrado identificar, sino también abrir el juego para que personas que quizás no han demostrado esas dificultades o todavía no se han manifestado, se sientan en un espacio que está disponible para hablar de eso y que lo tienen muy en cuenta. Eso me parece que es muy importante. Acá otro comentario de Risa de Lata, no sé bien cómo será su nombre, dice, para las familias, esto que sucede también es una oportunidad, siempre y cuando se tenga la posibilidad para ver el trabajo docente y participar o ver como una especie de ventana el aula. Esto llevó a cuestionar, ¿no? Y la educación y verla en primera pantalla, ¿no? A cada padre y docente ver cuál era la educación que recibía su niño, niña, adolescente. No sé si tienes algo para mencionar en relación a eso. Yo coincido con lo que vos decís y además es algo que un poquito antes mencionamos que tiene que ver con que es una situación que expone a las familias con las dificultades de sus hijos. O sea, y digo, y no solo las dificultades que pueden tener que ver con el proceso de enseñanza y de aprendizaje propiamente dicho, sino también en casos de niños y niñas que presentan quizás alguna dificultad aparte, que por ahí generalmente asistían o asisten a la psicopedagoga o a la psicóloga, ¿sí? Y que han perdido por un momento esos espacios, se generó en esas familias el encuentro con eso tan fuerte que es realmente ver en primera persona las dificultades que tienen mis hijos y mis hijas y también la dificultad mía para sobrellevar eso. O sea, también, como dice Risa de Lata, que no sé cómo será el nombre, pero bueno, está bueno el Risa de Lata, pero es una buena oportunidad para valorar esos espacios, porque a veces, lamentablemente, la tendencia es a depositar al niño o a la niña en la escuela, en el psicólogo, en la psicóloga, en psicopedagogía, y es como que lo dejo ahí y yo me voy. Y generalmente, por no decir siempre, cuando un niño o una niña presenta una dificultad, muy poco de esa dificultad es del niño o de la niña propiamente dicho, ¿sí? Generalmente tiene que ver con lo vincular, generalmente es algo que surge como dificultad por el contexto de crianza o el contexto donde vive o por otras situaciones. Los niños y las niñas no traen problemáticas de fábrica, por así decirlo, generalmente. Muchas de ellas son adquiridas y sostenidas por el entorno. Entonces, buena oportunidad también, ¿sí? Ahora que por ahí como sobre el final de la conversación vamos pensando en las oportunidades que nos deja esta situación, buena oportunidad para decir de qué manera yo me puedo involucrar más en lidiar y acompañar a mi hijo o a mi hija con sus dificultades. Hablo más que nada de hijo y de hija, pero puede ser hermano, hermana, sobrino, sobrina, ¿sí? Pero digo, ¿desde qué lugar de adultos y de adultas podemos acompañar y alojar esas dificultades que se van presentando? Y también esto, ¿no? Lo chocante que es para un cuidador decir, bueno, ¿y qué hago yo sin psicopedagoga y sin psicóloga y sin escuela? ¿Qué hago yo con el nene y con la nena todo el día en casa? Y eso también interpela mucho. Entonces, eso puede o enojarme, o hacerme enojar porque no están esos espacios, o hacerme pensar, bueno, ¿cómo construir algo más? Entonces, por ejemplo, se da esta experiencia de yo he trabajado con niños y a veces la familia te consultaba, porque todavía no se podía tener encuentro presencial y encuentro virtual con algunas personas no se podía. Entonces, a veces el encuentro o la charla era con la familia, que te contaba cómo venía todo, y vos por ahí le dabas alguna indicación o recomendación, y las familias se sentían contentas de poder estar haciendo algo, se sentían parte del proceso de sus hijos, cosa que antes quizás no sucedía tanto. Entonces me parece interesante pensar esta dimensión también. Ahí, bueno, Risa de Lata nos cuenta su nombre, que es Antonella. Gracias, Antonella, por la pregunta. La verdad que es muy buena para abrir. Y aprovechando, ¿no? Aprovechando este gusto que tenemos los dos por la niñez, ¿no? Por las niñeces en general, creo que ha habido un montón de gente que me ha preguntado a mí, ¿no? Y seguramente a vos también, que
el niño o niña en su casa ha presentado síntomas que tienen que ver con una etapa quizá anterior a la del desarrollo que tiene el niño, ¿no? A la edad pertinente. No sé qué pensamiento tenés vos en relación a eso. Bien, bueno, me parece que es una problemática muy importante la que mencionás porque sí, no fue casual que muchos niños y muchas niñas, como decís vos, qué sé yo, volvieron a hacerse pis o volvieron a hacerse caca o a tener miedo de dormir solos y solas o a querer, bueno, etcétera, ¿no? Y es importante en esto que veníamos conversando, ¿no? De decir, el ejercicio de la empatía. También tener empatía con los niños y con las niñas. ¿Y qué quiere decir tener empatía? Tratar de salir del adultocentrismo que muchas veces investimos, ¿sí? O sea, adultocentrismo significa medir todo con los parámetros de la vida adulta, ¿no? Y con las interpretaciones y razonamientos de la vida adulta. Corrernos de eso y poder decir, ¿cómo puede llegar a estar interpretando un niño o una niña esta situación? ¿No? Entonces, si uno se pone a pensar que hasta determinada edad, ¿sí? Hasta determinada edad, podríamos decir, por ejemplo, en la primaria o los primeros años de secundaria, pero sobre todo en la primaria inicial, lo que pasa alrededor del niño es su mundo, digamos, ¿no? Porque al principio nosotros no tenemos una capacidad de significar tan desarrollada como quizás logramos cuando somos adultos. Entonces, cuando yo tengo determinada edad y soy un niño y una niña y sucede algo como lo que está sucediendo, mi universo de posibilidades se restringe mucho, ¿no? Entonces, aparecen un montón de miedos y de inseguridades, y cuando pasan tantos días en los que todo es más o menos parecido, si yo no tengo un acompañamiento de quien me cuida, que me explique, que me pueda contar cómo son las cosas, se hace muy difícil también poder dimensionarlo. Entonces, es normal que hayan llamados de atención, entre comillas, o sintomatizaciones fuertes y llamativas por parte de los niños, pero me parece que en la mayoría de los casos, para evitar este tipo de malestares, ya sea con síntomas tan específicos, porque eso también depende de cada caso, ¿no? Pero para evitar este malestar, lo fundamental es ver, ¿alguna vez hablamos con los chicos sobre lo que está pasando? ¿De qué manera se lo hemos transmitido? ¿Lo hicimos de un modo en que ellos realmente puedan entenderlos? ¿O hemos antepuesto nuestras preocupaciones adultas a las necesidades de ese niño o de esa niña? ¿Hemos abierto un espacio para conversar? ¿O quizás hemos hecho como si nada pasara? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque los adultos y las adultas muchas veces aprendemos a negar y vivimos negando y evitando. Entonces hay mucha gente que todavía ni siquiera se ha puesto a pensar demasiado en este contexto. El tema es que cuando, digo, quizás tiene un montón de recursos para no pensar en eso y un montón de recursos para sobrellevar la situación igual. En el caso de un niño o una niña, como decimos, ¿no? Lo que ve es su mundo, ¿sí? Lo que se encuentra todos los días es la realidad. Y si cambia tan abruptamente y nadie me explica qué está pasando, y me va a agarrar miedo, me va a agarrar incertidumbre, me voy a preocupar mucho, y quizás no voy a saber mucho qué hacer. Entonces, es fundamental pensar, según la edad de cada niño y la capacidad de entendimiento, cómo transmitir lo que está sucediendo y un poco lo que va a suceder. Han habido distintas personas que desde la psicología o la psicopedagogía han elaborado cuentos, historias, juegos, ¿sí? Eso es importante también, que tiene que ver con ponerse en el lugar del otro. Es decir, si yo quiero hablar con un niño o una niña de determinada edad, lo tengo que hacer en un lenguaje que le sea significativo, que le sea atractivo, que le sea comprensible. Entonces, ¿alguna vez yo me permití hablar sobre esto con los chicos? Y si no lo hice, ¿es tarde? Sin duda es que no es tarde. ¿Sí? No es tarde porque queda. Entonces, ¿y cómo lo hago? Me da miedo, no los quiero asustar. Bueno, no hablando no es la mejor opción. ¿No lo querés asustar? Pensá bien cómo lo vas a hacer. Como te digo, hacerlo de una forma lúdica, juegos, lo necesario para que entienda. Tampoco hace falta que le cuentes una cuestión geopolítica, pero sí lo necesario para que entiendan también más o menos qué es lo que está sucediendo. Y lo más impresionante es que después nos damos cuenta de que todo esto que nos ha impedido o que nos ha reparado de hablar con los niños y con las niñas es más que nada adultocentrismo, como mencionaba, y subestimación de las infancias. ¿Por qué? Porque cuando hablas con los chicos y con las chicas, se dan cuenta al toque, empiezan a tener muy en cuenta las medidas de cuidado y las medidas de protección, y realmente entienden lo que sucede, a su manera, pero lo entienden.
Entonces me parece que un poco, más allá de ir a síntomas específicos, lo fundamental es crear una base de palabra, una base de diálogo simbólica en la cual el nene pueda más o menos entender qué está pasando. Si no, es demasiado para lidiar uno solo si no tiene herramientas que le permitan hacerlo, ¿no? Imagínate si nos está costando a nosotros y a nosotras, adultos y adultas, ¿qué puede hacer un niño o una niña sin acompañamiento? Y esto aplica también para la escuela. Coincido totalmente, ampliamente con lo que vos decís, y también me parece que haciendo una analogía, ¿no?, con la diferencia que se difuminó en relación al espacio de trabajo y al espacio de ocio con los chicos, ese volver a estar en la casa les hizo volver a tener un lenguaje antiguo. Quizá ese síntoma antes era una forma de decir algo que era un lenguaje que ellos utilizaban. Justo se pausó Bruno, pero bueno, sigo con la idea, ¿no? Este lenguaje que ellos utilizaban casa adentro, que cuando saliendo al exterior se fue borrando este tipo de lenguaje, porque en el exterior no se puede utilizar este mismo lenguaje, y ahora que vuelven a estar casa adentro, vuelven con ese lenguaje primitivo, ¿no? De decir algo a través de ese síntoma. No sé si se entendió porque se cortó justo. Yo identifico a donde vos querés ir y coincido. A ver, también contemplemos las distintas etapas vitales. Por eso yo digo, importa mucho pensar en qué edades de qué edades estamos hablando. No es lo mismo ya a los 5 que a los 6 que a los 10. Pero la tendencia a partir de la escolarización, por ejemplo, es a salir a la exogamia, es decir, conocer otros mundos distintos que mi familia y mi casa. Y si uno viene progresivamente haciendo eso y habitando otros espacios, y como decís vos, aprendiendo otras lógicas y otras posibilidades de ser, está bueno porque uno va haciendo un contraste con lo que aprendió en el hogar. Ahora, en este caso todo ha regresado, y sin dudas que ese proceso que se venía dando se ve un poco detenido. Entonces pueden haber detenciones de los niños en cuanto a su progreso, e incluso algunas vueltas atrás que pueden significar un montón de cuestiones, pero más que nada, como vos planteabas, un pedido de atención, un pedido de explicación, un pedido de tranquilidad, ¿no? Más que nada, si algo manifiestan esas dificultades de los niños y de las niñas es una imposibilidad para sobreponerse a lo que está sucediendo. Entonces, ahí más que nada, en vez de ver, bueno, el nene está haciéndose pis de nuevo, o el nene se está haciendo de nuevo, en vez de personalizar ese síntoma como si fuera un problema del niño, hay que pensar como familia y como entorno qué contención podemos brindarle para que ese niño y esa niña se sientan mejor, y no tengan tanto miedo y no tengan tanto temor. Entonces, eso me parece fundamental. Asumir, ¿no? Como para volver un poco con lo que empezamos y también tratar de trazar un hilo, pero algo importante de acá en más, para continuar con esto de una mejor manera, es asumir que estamos en un contexto de pandemia, ¿sí?, de confinamiento, de incertidumbre, o sea, ni los que saben qué va a pasar. Entonces, no exigirnos algo que esté desajustado de eso. Si yo entiendo que la cosa va a ser con mucha incertidumbre, con recursos un poco limitados, con disponibilidades un poco limitadas, tengo que tranquilizarme un poco, bajar el ideal de cumplir con todos los contenidos, pensar, o mejor dicho, dejar de pensar que la prioridad es esa, llenar contenido y contenido y contenido, y pensar cómo puedo transitar esto de una manera que no me genere ni ansiedad, ni frustración, ¿sí? Decir, a ver, ¿para qué tengo que estar yo, no? Y recuperar esta misión tanto del rol docente como de la institución educativa. ¿Para qué estoy yo acá pensado? ¿Para enseñarle a hacer tal cosa a un pibe y a una piba? ¿O para que ese pibe y esas pibas puedan contar conmigo? ¿Sí? ¿Para mostrarme como cualquier otra persona reemplazable que transmita un contenido? ¿O para hacer la diferencia desde cómo yo me posiciono humanamente? Entonces, si uno ajusta sus expectativas a la realidad y a las herramientas que tenemos y al contexto que tenemos, y por otro lado, empieza a pensar, como decíamos, ¿no?, desde un lugar de la empatía, haciendo comunidad y sin exigirle al otro también, porque es no solo no exigirme a mí, sino también no exigirle tanto al otro, y vamos viendo hasta dónde podemos dar que sea humanamente posible y que no nos sature, la experiencia va a ser mejor para todos y para todas, y vamos a empezar a poder
perdón, vamos a poder empezar a descubrir toda la potencialidad que más allá de lo malo trae esta situación. Porque es una situación, y esto de también decir, bueno, ajustar mis expectativas, es una situación en la que sí o sí nos enfrentamos con la renuncia, que es algo que a las personas no nos gusta. De hecho, hablando del burnout o de quemarse, justamente llegamos a esos puntos por no querer soltar nada, por querer hacer todo y con querer poder sostenerlo a pesar de que eso me mate, ¿no? O me queme a un punto de deshumanizarme. Entonces, esta situación nos enfrenta cara a cara con la renuncia. Hay que renunciar. Y parte de lo que podemos llegar a renunciar, y también por eso es tan fuerte esta situación, es a nuestra propia vida, porque hay gente que se está muriendo. O sea, digo, no es una cuestión tonta. Entonces, hay muchas renuncias posibles. Si acaso aquello a lo que tenemos que renunciar es un poquito a nuestra exigencia y a todo este mambo del nivel educativo y todo ese ideal que tenemos construido en cuanto a la educación formal, si solo a eso tenemos que renunciar un poco para ganar una sensación de bienestar y poder conectar desde otros lugares que antes no pudimos hacer con nuestros estudiantes, sin dudas que vale la pena, sin dudas que vale la pena. Entonces, y ahí vamos a poder empezar a ver que esto, como te decía, trae potencialidad. Porque todo esto que estamos aprendiendo, el día de mañana, son herramientas que van a persistir y que nos van a ayudar a, con suerte, si no nos olvidamos, si no nos volvemos de nuevo al ritmo que nos hace olvidarnos de dónde estamos, nos va a ayudar a tener una vinculación más humana, ¿no? Con el aprendizaje, con los estudiantes, a aprender de ellos también, ¿sí? Y a dejar de anteponer la inseguridad y la exigencia ante todo, porque eso lo transmitimos, y la verdad que obstaculiza mucho una práctica que pueda ser placentera. Y si la educación, digo, si el proceso de enseñanza y de aprendizaje no es placentero, la verdad es que se hace muy difícil de sostener, de los dos lados. A veces nos olvidamos que puede ser placentero, ¿sí? Y eso es una locura, pero lo llegamos a hacer. Pocas veces asociamos el estudio con algo placentero, pero se puede llegar a hacer. Lo que pasa es que hay que renunciar a la frialdad y a la maquinización, y hay que dejar que advenga lo humano, ¿sí? Eso pienso yo en relación a lo que venimos conversando. Me parece un gran resumen, Bruno. Tenemos 3 minutos nomás para alguna que otra pregunta o algún comentario, así que el que lo quieras ir haciendo, que lo vaya haciendo. Agradezco a las casi 60 y algo de personas que nos estuvieron viendo y sosteniendo este espacio de la Unidad Académica Cabañaro, que reitero lo que hoy te dije temprano, me parece que estaría bueno para darle una continuidad, me parece que hay un montón de cosas para hablar o a dónde dirigirnos, y la verdad que como colega sos un crack y te admiro, ¿sí? Personalmente. Así que bueno, te leo un par de comentarios, hay aplausos, qué importante la resiliencia en este momento. Gracias Bruno y Deler por la charla. Hoy por sobre todo estamos atravesados por múltiples emociones que se han potenciado aún más, sin duda. Excelente, excelente, es un ida y vuelta de docentes y alumnos. Saludos. Así que bueno, muchísimas gracias Bruno, muchísimas gracias a la comunidad UAC. Sos bienvenido a esta comunidad, ¿sí? Para pronto Bueno, volver a la presencialidad y quizá veremos si coordinamos otra continuidad porque hay muchos temas más para hablar y me encanta, vuelvo a decirlo, tu mirada. bueno, se está por cortar esto, así que si nos vamos, quiero rápidamente ver esto. Agradecer, me sentí muy cómodo y sin dudas que son cosas que se pueden seguir profundizando, así que nos seguiremos encontrando. Gracias a la gente por acompañar y por la buena onda. Y bueno, gracias. Bueno, excelente charla, gracias Iler y Bruno, gracias a la virtualidad que nos permite tener estos encuentros. Por otra charla así, así que bueno, nos vemos Bruno, un abrazo enorme. Un Chau, abrazo a besito. todos. Hasta la próxima.